Pero perdón, las comunidades nativas no están tituladas, Manuel. Hay una serie de títulos otorgados, hay una tarea pendiente desde COFOPRI, y aquí vale la pena hacer algunas reflexiones. Primero sobre los decretos legislativos, que es lo que estaba planteando. Yo personalmente creo que sobre los decretos legislativos lo que probablemente se requiere es difundir más la información, porque si uno busca, en realidad, si los decretos legislativos tienen artículos directamente contra el derecho indígena, probablemente es muy difícil encontrar que esto sea así. En la parte forestal se sigue respetando los derechos de las comunidades, el acceso al bosque a través de los permisos forestales, está el tema de la cesión en uso, porque la tierra indígena está conformada por propiedad, donde desarrolla actividad agrícola, y cesión en uso, donde desarrolla otros derechos. Y el tema más bien que menciona el obispo, que es lo que antes podía darse con el tema de palmas aceiteras, por ejemplo en Barranquita, donde hubo un cambio de uso del suelo, ¿no?, para promover la actividad de palma aceitera. Nosotros personalmente creemos que eso se ha fortalecido, porque hoy día para cambiar el uso del suelo se requiere que se declare la norma que lo impide, la norma que lo impide, que se declare de interés nacional, que pase por el sistema de evaluación de impacto ambiental y que requiera un informe previo del Ministerio del Ambiente. Antes no participaba el Ministerio del Ambiente. Entonces cambiar el uso del suelo a partir de ahora debiera ser realmente muy difícil, o una situación extrema que va a ser muy difícil que se dé. Entonces no tiene sentido derogar sí, en realidad hay que fortalecer ese tipo de situaciones. En el tema de los recursos hídricos, la ley de recursos hídricos, la he leído más de una vez intentando ver si efectivamente es una norma que promueve la privatización del recurso hídrico, y más bien la ley de recursos hídricos tiene dos artículos muy interesantes. Reconoce el dominio inalienable del recurso hídrico como dominio de la nación, que ese no se puede vender, no se puede transferir, no hay forma de propiedad privada sobre el dominio del agua. Y más bien esta ley de recursos hídricos incorpora todo un capítulo sobre aguas amazónicas, que es bastante bueno, que hay que desarrollar. Antes no se hablaba de todo este tema de las aguas en la cuenca amazónica, y esta ley. Ahora, uno puede cuestionar la ley de recursos hídricos. Yo personalmente creo que tiene muchas inconsistencias, pero hablando genéricamente. Pero que tenga un artículo que vaya contra las poblaciones indígenas, la ley de recursos hídricos, me parece que no lo tiene. El obispo menciona también el tema de la titulación, y ahí nos podríamos referir a este famoso decreto legislativo 1089 que le da a COFOPRI la tarea. Y el obispo mencionó el decreto legislativo 653, que en realidad es de la época de Fujimori, no de la época de Toledo. Hay que reconocer que más bien muchos de estos decretos legislativos antiguos, el 653, que establecía una transferencia de la tierra a título oneroso, luego fue modificado la parte de titulación por un decreto legislativo, el 667, que intentó establecer un mecanismo rápido de titulación a cargo del PET, que sí generó una serie de problemas porque generó todo un tráfico de constancias de posesión que hacían que a barrer pasaba el PET y se titulaba. Luego hubo el decreto legislativo 884 llamado el del retorno, que era para favorecer que gente que había migrado por violencia volviese a sus tierras. Y más bien esos decretos legislativos resultaron siendo muy perversos, porque mira lo que ocurrió en el campo. Gente que volvía a sus tierras porque había sido desplazada por violencia, se encontraba que había gente que había sido titulada por el 667 o el 653, y ahí el PET decía, esto no lo resuelvo yo, lo resuelve el Poder Judicial, cosa que obviamente nunca resolvía. ¿Y estos problemas se resuelven? Ahora lo tiene COFOPRI. Yo creo que COFOPRI tiene que fortalecer su capacidad, porque COFOPRI fue formado, y ya estamos hablando de otro sector, no el sector agricultura, el sector vivienda, fue creado para formalización de propiedad informal urbana, y el PET era para formalización de propiedad rural. Entonces COFOPRI no necesariamente tenía la experiencia, pero por ejemplo se sabe que COFOPRI va a ingresar ahora sí a todo el tema que es el lideramiento y registro de comunidades nativas, que es un tema que sí venía retrasado y que creo que se debe acelerar, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer a la entidad para que pueda culminar procesos de titulación. No es que el decreto legislativo tenga cosas que vayan contra. Y el decreto legislativo 1064, llamado Ley de Tierras, es bastante interesante porque, por ejemplo, incorpora algo que nadie ha destacado desde la parte indígena. Se reconoce que es un predio rural comunal, ese es el nombre que le han puesto, aquella tierra originaria. Este concepto de tierra originaria está en el decreto legislativo 1064, nunca se había reconocido, es decir, la tierra que ancestralmente ha sido ocupada por comunidades. Entonces lo que hay que ver es que cuando se reglamente, porque el 1064 no ha sido reglamentado, se reconozcan estos derechos y se fortalezca el tema de la tierra comunal. Entonces lo que yo quiero decir, Jaime, porque sé que hay poco tiempo, es que en estas demandas yo creo que hay tres situaciones. Parte de la agenda, especialmente la que tiene que ver con decretos legislativos, hay que difundir la información y dejar en claro que no hay una regulación antiindígena necesariamente. Y si hubiera, el Congreso tiene todo el derecho de derogar los artículos. En la parte de la agenda, sí hay algunas cosas que creo que el Estado ha desatendido. Uno, el tema de INDEPA.
O sea, INDEPA no puede ser una entidad tan débil como la que este gobierno ha convertido. Fue creada con mucha solidez, con mucho apoyo de Elian Carpe en su momento, y hoy día se ha debilitado. Y segundo, creo que toda esta situación, y ahí sí estoy de acuerdo con el obispo que se requiere diálogo, lo que merece es que el Estado esté bastante más atento a lo que es la agenda indígena genérica, que por ejemplo de una vez por todas se establezca cómo se aplica el mecanismo de consulta del convenio 169 de la OIT. En ese sentido, ¿no? Creo que se puede avanzar, y un diálogo creo que debe distinguir estas tres partes, o sea, información, atención a ciertos puntos. Otro punto, perdón, que dejé, creo que el gobierno tiene que resolver las solicitudes que se han presentado para la creación de reservas territoriales, hoy día llamadas reservas indígenas, para pueblos indígenas en aislamiento voluntario. No tiene por qué retrasar esos procedimientos, tiene que hacerlo pronto. Entonces, esos temas sí tienen que ser atendidos, y una visión genérica de la agenda indígena creo que es fundamental. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, y hubiéramos querido seguir conversando con el obispo de Yurimaguas, José Luis Astigárraga. Es un apellido complicado de pronunciar. Vasco, ¿no? Pero hermoso. Pero hermoso debe ser, sí. Un bosque de tilos, traducido al castellano. Bosque de tilos, o sea, con razón se ha vuelto pues ecologista. Tremendamente ecologista. Tremendamente ecologista, y se opone a todas las empresas y a todo. No. Bueno, bienvenido a la empresa privada. Encantado bienvenida, la vida. pero no a la Amazonía. Sí, que pueden entrar a la Amazonía. No con un concepto de exclusión del indígena o del ribereño, sino de inclusión. Claro, pero aquí se pone pues en este comunicado como responsable de todos los desastres ecológicos que hay en la selva a las grandes empresas. Que yo sepa, solamente, más bien lo que falta en la selva es un poco más de empresas capitalizadas que entren a evitar, en la selva alta, por ejemplo, donde se ha producido, hay 10 millones de hectáreas deforestadas, donde han sido expulsadas las comunidades nativas hace mucho tiempo. Ese ha sido el peor, digamos, efecto destructivo en la selva. Eso ha sido ocasionado por las migraciones, desgraciadamente, de la sierra, por la pobreza de la sierra, los embrios cocaleros, la coca, que además ha contaminado, y en otros lugares por la minería informal, el oro, etcétera. Entonces, eso, lo que hace falta más bien es un poco de presencia de capital organizado, que pueda poner orden, que pueda hacer una cosa sostenible, ¿no? Bueno, no tenemos más tiempo, desgraciadamente. Muchísimas gracias, a Monseñor Astigárraga y a Manuel Pulgar Vidal por su presencia. Muchas gracias, Jaime.